Pues muchísimas gracias por asistir espontáneamente a esta charla del legado Luis Simarro. Como ya sabéis, y si no os lo comento yo, si sois del primero, el legado Luis Simarro es un legado de la Universidad Complutense que conserva todo el material científico, el material, la colección de arte, el material documental del doctor Luis Simarro Lacabra, que fue el primer catedrático de psicología experimental que hubo en España. Aclaro que psicología experimental en la época no significaba como ahora la asignatura de psicología experimental, significaba toda la psicología que era científica, o sea, la psicología que no era puramente racional, filosófica, tomista, ¿vale? Por eso cuando hablo de psicología experimental quiero decir psicología científica. El primer catedrático de psicología científica fue ese señor que está ahí ensimismado en su mesa, don Luis Simarro Lacabra. Ese cuadro es de Sorolla, un íntimo amigo del doctor Simarro, y se llama Una investigación, y la podéis ver en el Museo Sorolla. Está. Quiero aclarar también que voy a hablar de psicología experimental utilizando este término como sinónimo de psicología científica, psicología fisiológica, psicología wundtiana, ¿vale? Ya sé que la psicología científica no es solo eso, pero para que nos aclaremos voy a utilizar el término como sinónimo, para simplificar, ¿vale? Bueno, pues el tema de esta pequeña y breve charla es el 150 aniversario del decreto Orovio, y lo he subtitulado Las amenazas a la libertad de cátedra en el origen y desarrollo de la psicología científica en España. ¿Y por qué? Pues porque en España ocurrió algo que no ocurrió en ningún otro lugar, y es que justo cuando se supone que empieza a desarrollarse la psicología experimental en toda Europa, en España ocurre algo muy especial, que es el decreto Orovio, que vamos a ver ahora qué fue el decreto Orovio, que se publicó en 1875. Antes de empezar, un poquito de contexto. En el momento en el que estamos hablando, mediados del siglo XIX, el clima intelectual está bastante revuelto, bastante conmocionado por el impacto de las nuevas ideas, y algunas no tan nuevas: el materialismo, el positivismo, a partir de 1859 la teoría de la evolución. Es decir, hay un momento crítico en la historia intelectual del siglo XIX. Bueno, en España, una vez más, pasa algo que no pasa en ningún sitio, y es que lo que impacta de verdad en el clima intelectual español es el krausismo. El krausismo es los seguidores intelectuales de la obra de un filósofo alemán que se llama Krauss. Este filósofo alemán y el krausismo, en el único país del mundo en el que tuvo éxito fue en España. En Alemania pasó como una derivación menor del idealismo alemán, pero don Julián Saz del Río en 1843 visita Alemania, queda enamorado totalmente del krausismo, mucho más como una doctrina ética, como una doctrina de reglas para la vida, que propiamente en fin, de idealismo filosófico tomado hasta sus últimas consecuencias, que realmente eso solo lo pudieron absorber unos cuantos de la esfera de don Julián Saz del Río, entre otras cosas porque no es ninguna broma, es que es realmente muy difícil de entender el krausismo, no es una cuestión simplemente anecdótica. De hecho, ahora vamos a ver, el catedrático krausista por excelencia, don Nicolás Salmerón, de la Facultad de Filosofía de nuestra universidad, cuando empezaba el curso les decía a los alumnos que iban a suspender todos en las convocatorias de ese curso. Y cuando le preguntaban que por qué, que porque iban a suspender todos, les explicaba que él no creía que nadie pudiera entender bien la doctrina krausista en un solo año.
y que entonces les iba a suspender todos el primer año y que luego el segundo año, pues ya viendo lo que hubieran aprovechado, pues ya aprobarían o no aprobarían. No todos los alumnos se lo tomaban bien, claro. Por ejemplo, don Marcelino Menéndez y Pelayo pidió el traslado a la Universidad de Valladolid porque no estaba dispuesto a esperar 2 años para aprobar la asignatura. En definitiva, el krausismo es una rama del idealismo, una doctrina panenteísta, muy mística, que tiene muy poco éxito en Europa, pero que en España prende como la yesca porque se presenta como la alternativa al pensamiento tomista tradicional. Bueno, en Europa, mientras el krausismo tiene tanta popularidad en España, pues en Europa vemos que están pasando cosas que realmente tienen mucha más importancia que el pensamiento de Krauss. En 1840 se publica ¿Qué es la propiedad?, de Proudhon. En el 42 el curso de filosofía positiva de Auguste Comte. En 1848 el manifiesto comunista de Marx. En 1855 la fuerza y materia de Büchner, la Biblia del materialismo. Es decir, que en España podría haberse producido la polémica intelectual por un montón de cosas en la universidad y, sin embargo, realmente la polémica, no solo exclusivamente, pero muy acentuadamente, se produce en torno a la contención, el combate contra la influencia del pensamiento krausista. Bueno, pues mientras todas esas cosas ocurren en Europa, en España realmente el que se convierte en la bestia negra del pensamiento tradicional es Krauss. Esta es la edición de 1860 del famoso Ideal de la Humanidad para la Vida que realizó don Julián Sanz del Río. Por eso, la primera idea que os quiero dejar es que en el siglo XIX la polémica fundamental en la universidad en contra de las nuevas ideas es contra una nueva idea que realmente, en fin, no era para tanto porque era una doctrina idealista, en fin, que realmente no suponía una amenaza tan grave. El único problema que había es que era una doctrina traída de Alemania, por lo tanto sospechosa, como decía don Marcelino Menéndez y Pelayo, de ser anticristiana y antiespañola. Y entonces, claro, siendo anticristiana y antiespañola, pues es perfectamente lógico que suscitara sus recelos. Bueno, vamos a empezar con decretos, porque se llama el decreto Orobio, pero hay una serie de decretos. El 28 de octubre de 1864, el ministro Alcalá Galiano, ministro de Fomento, aclaró que no existía Ministerio de Educación ni Ministerio de Instrucción, sino que la educación estaba dentro del Ministerio de Fomento, por lo tanto el ministro de Fomento era el ministro de Educación. El 26 de octubre de 1864 el ministro Alcalá Galiano publica un decreto en el que dice al ser encargado por su majestad, encargándome del desempeño del Ministerio de Fomento, ha llamado especialmente mi atención el estado de la enseñanza. Sobre tan grave materia no debo ni puedo ocultar que existen numerosas quejas y reclamaciones, fundamentalmente contra los catedráticos krausistas, representándola en un estado poco satisfactorio. No ciertamente por falta de luces o saber en las personas que con brillo sumo ejercen el profesorado, pero sí en punto a las doctrinas perniciosas que corren con valimiento entre la juventud, suponiéndolas alguna vez promulgadas y con frecuencia toleradas o no bastante combatidas por algunos profesores. Bueno, y les dice a los rectores específicamente: por consiguiente, el menor desvío del riguroso cumplimiento de su obligación, de la de los rectores, sería en él una falta más grave que en un particular cualquiera, y sería de mucha mayor gravedad porque tendría mayor trascendencia cualquier yerro que cometiese al salirse del terreno a que debe estar ceñido, y lo hiciese de un modo que le pusiese en contradicción con los principios que son el fundamento de nuestra sociedad política y religiosa. En materia tan grave, disimular su mal proceder sería casi un delito. Así que las cosas han quedado muy claras en 1864. La desviación de la sana doctrina es casi un delito. ¿Ok?
Bien, el primero que protesta contra este decreto de Alcalá Galiano es este señor que va a salir varias veces, que es don Emilio Castelar, ese que en el Paseo de la Castellana está así dirigiéndose a todos los coches que pasan a su alrededor. Don Emilio Castelar tiene un periódico que se llama La Democracia y en él publica un artículo denunciando este decreto de Alcalá Galiano como un decreto contra la libertad de cátedra. Le abren expediente, pero para empeorar todavía las cosas, al año siguiente, en 1865, el Ministerio de Hacienda, dada la ruina en la que se encuentra el Estado, encuentra una fórmula para solucionar la ruina, o por lo menos para atenuarla, que es vender bienes del patrimonio nacional. Y presentan la fórmula de vender los bienes y dedicar el 75% para el Estado y el 25% para la reina, Isabel II. Y todos los periódicos conservadores presentan esto como un gesto maravilloso de la reina, que renuncia al 75% y solamente se queda el 25%. Pero claro, hay otra gente que dice, don Emilio Castelar en su periódico, que ¿de quién es el patrimonio real? ¿Cómo que nos está cediendo el 75% si es todo nuestro? Si es de la nación, ¿vale? Bueno, pues cuando publica el artículo inmediatamente el ministro llama al señor rector de la Universidad Central, Juan Manuel Montalbán, y le exige que abra expediente y separe a Emilio Castelar de su cátedra. Emilio Castelar le responde al rector que ya le han abierto una causa penal y que por lo tanto, como va a tener que contestar ante los tribunales penales, pues que no va a contestar al rector también. Y el rector se da por satisfecho. Bueno, pues no quiere contestar porque ya va a contestar a la causa penal. Le responde al ministro que no le va a abrir expediente y el ministro destituye al rector, a Montalbán, y destituye a Miguel Moraita y a don Nicolás Salmerón, catedráticos que se han solidarizado con Emilio Castelar. ¿Vale? Bueno, pues estando así las cosas, y veréis que esta historia no solamente es intelectual, sino también sangrienta, estando así las cosas, llega el 10 de abril de 1865. El 10 de abril de 1865, los estudiantes, tomad nota, los estudiantes convocan una manifestación en la Puerta del Sol, eso es la Puerta del Sol, para manifestar su solidaridad con el rector al que han destituido y con los catedráticos que han sido destituidos. Esa noche, la noche de la manifestación, se conoce como la noche de San Daniel, 10 de abril de 1865. El ministro de Gobernación ordena a la Guardia Civil y al Ejército que despeje inmediatamente la Puerta del Sol, que no quiere ver a nadie en la Puerta del Sol manifestándose, ¿vale? El resultado es que quedan 14 cadáveres en la Puerta del Sol, 14 muertos y 193 heridos, algunos de bastante gravedad. Como no hay fotografías en la época, solo hay grabados. Este grabado es muy significativo porque veis cómo están despejando con violencia la Puerta del Sol, pero es que en la Puerta del Sol no había solamente estudiantes, estaba la gente que pasaba por allí en aquel sitio. Así veis a una señora con un niño de la mano, de manera que de los cadáveres que se descubren cuando se despeja la Puerta del Sol, había algunos estudiantes y había algunos que eran niños, señoras que pasaban por allí y que fueron asesinadas en la Puerta del Sol. Bueno, y entra en liza el héroe, el Marqués de Orobio. El Marqués de Orobio fue ministro de Fomento en tres épocas, en tres fases distintas. Primero en 1865, unos meses, luego entre 1866 y 1868 y luego con la Restauración entre 1874 y 1875. Era un aristócrata riojano del Partido Moderado y totalmente identificado con las ideas más reaccionarias del momento. Bueno, Orobio se hace cargo de lo que ha ocurrido en la noche de San Daniel y se hace cargo además de que don Emilio Castelar ha tenido que huir a Francia porque le han condenado a muerte y ha tenido que exiliarse porque le acusan de estar detrás
de un intento de golpe de Estado que se conoce como el golpe del cuartel de San Gil. Pasemos del tema. Emilio Castelar ha tenido que ir al exilio. Bueno, pues el marqués de Orobio decide poner orden y el 23 de enero de 1867 publica un primer decreto Orobio, porque hubo dos decretos Orobio, un primer decreto Orobio. Y en el artículo 43 del decreto dice: cuando un catedrático de facultad vienen explicaciones de cátedra, vienen libros, folletos u otras publicaciones, vierta doctrinas erróneas o perniciosas en el orden religioso, moral o político, el rector, bajo su más estrecha responsabilidad, procederá a la formación de expediente. Comprobado el abuso del catedrático, elevará el expediente al gobierno, quien, oyendo al Real Consejo, dictará la separación definitiva del profesor. Así que las cosas quedan absolutamente claras. Bueno, cuando este decreto se iba a poner en marcha y iban a empezar, obviamente, las consecuencias esperables en la universidad, resulta que llega la Revolución de 1868. La Revolución de 1868, que ya sabéis que es una revolución de carácter progresista, dirigida por el general Prim y el general Serrano, fundamentalmente, y el almirante Topete, militares. Una cosa que le llama mucho la atención es que la inmensa mayoría de los golpes, por no decir casi todos o todos, de los golpes militares en el siglo XIX eran golpes de izquierdas, no de derecha. Luego cambió mucho la cosa en el siglo XX. Bueno, la Revolución de 1868 llega y, como es lógico y natural, se anula el decreto Orobio y don Manuel Ruiz Zorrilla, que es ahora el ministro de Fomento, decreta aquí, el 22 de octubre de 1868, es indispensable derogar los decretos publicados en 1866 y 1867 sobre el profesorado, las humillaciones y amarguras que esa legislación reaccionaria ha hecho sufrir a los profesores, las trabas con que limita la libertad de los alumnos, la preferencia injusta que se da a unos estudios y el desdén con que menosprecia a otros, sus tendencias al retroceso, su oposición a lo que no se conforma con determinadas doctrinas y sobre todo la enérgica y general censura de que ha sido objeto, no consienten que siga influyendo en la educación de la juventud. Bueno, pues la cosa parece que vuelve otra vez a la política de la libertad de cátedra. Claro, esto depende del éxito que tenga la Revolución de 1868. Y la Revolución de 1868 enseguida empezó a torcerse. He comentado el decreto de Manuel Ruiz Zorrilla, pero también es muy importante recordar que ese mismo año nombran a un rector para nuestra universidad. Y el rector que nombran es don Fernando de Castro, una persona que había sido sacerdote y que ahora era uno de los intelectuales krausistas más importantes, que se hace cargo del rectorado de la Universidad de Madrid. Es muy famoso el discurso de apertura en el que da la bienvenida de nuevo a los profesores que habían sido exiliados, como Castelar y compañía, y en el decreto no lo voy a leer todo, vamos, no lo voy a leer ni siquiera este párrafo, pero en el central dice: las cosas, las aplicaciones que hay que tomar son, ellas se reducen a mi juicio, por encima de toda diversidad de doctrina, situación y conducta, a la libertad de la ciencia y a la independencia de su magisterio. Bueno, como digo, la época revolucionaria va a durar lo que dure la revolución y enseguida la cosa se empieza a torcer. ¿Por qué? Porque al cerebro de la revolución lo asesinan. Ese señor que está ahí de cuerpo presente es el general Prim, que es asesinado. El señor que le está mirando es el rey Amadeo de Saboya, que era el rey que se suponía que había aceptado la corona de España para impulsar el proyecto democrático liberal. El proyecto democrático liberal de la monarquía fracasa y no hay más remedio, a pesar de los propios revolucionarios que no eran republicanos, de proclamar la república para intentar por lo menos salvar la revolución. Y tenéis la figura alegórica de la República Española copiada de la Revolución Francesa y la bandera de la República Española, que es muy curioso porque la gente cuando habla de la bandera republicana siempre piensa en la bandera tricolor, pero esa era la bandera republicana en tiempos de la Primera República.
Bueno, como ya sabéis, la cosa termina otra vez en un golpe, y esta vez es en el golpe del general Pavía, que entra en el Congreso de los Diputados y disuelve el Congreso. Hay que decir que la República fracasó por todos los enemigos reaccionarios que tenían y por la infinita estupidez de los dirigentes republicanos que la llevaban, que se dedicaron a pelearse entre ellos en vez de trabajar por sacar adelante el proyecto de la República. O sea, Figueras, Salmelón, Castelar, etcétera, se dedicaron a luchar entre ellos. O sea, algo realmente incomprensible, pero que ocurrió. Bueno, ¿quién vuelve? Pues Orobio. Cuando la República termina, 1874, vuelve otra vez la dinastía Borbón, Alfonso XII, la regencia, Alfonso XII, y el presidente del gobierno, Cánovas del Castillo, nombra ministro otra vez de Fomento a don Manuel de Orobio, al marqués de Orobio. Y claro, el marqués de Orobio, que ya había visto lo que había pasado la primera vez, dice, esta vez lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer todavía mejor. Y publica, y este sí, es el famoso decreto Orobio, publicado el 27 de febrero de 1875. Por eso, en el 2025 se cumplen 150 años de la publicación de este libro. Por supuesto, ¿en qué consiste el decreto? Pues consiste, artículo primero, quedan derogados los artículos de tal de 24 de octubre de 1868. O sea, queda derogada la legislación de la Revolución de 1868. Pero, como ya sabe lo que pasó la otra vez y que los rectores no colaboraron, además de publicar el decreto, publica una circular que dirige a los rectores, para que no tengan dudas sobre cómo se aplica. Entre los diversos ramos, el esplendor y la grandeza, los padres de familia vienen preocupándose constantemente de este vital asunto y se hallan hoy alarmados cuando, merced a los últimos trastornos, la revolución, se han desquiciado y echado por tierra los principios fundamentales que han servido de base en nuestro país a la educación y a la enseñanza pública. Por tanto, señor rector, es pues preciso que vigile usted con el mayor cuidado para que en los establecimientos que dependen de su autoridad no se enseñe nada contrario al dogma católico ni a la sana moral, procurando que los profesores se atengan estrictamente a la explicación de las asignaturas que les están confiadas, sin extraviar el espíritu dócil de la juventud, que supongo que es lo que estoy haciendo yo hoy aquí, extraviar el espíritu de la juventud, por sendas que conduzcan a funestos errores sociales. Dice, use usted en este punto del más escrupuloso celo, contando con que interpreta los propósitos del gobierno. Junto con el principio religioso ha marchado siempre en España el principio monárquico, y a los dos debemos las más gloriosas páginas de nuestra historia. O sea, que ya está claro, y no hay ningún tipo de margen de interpretación. Los rectores tienen que expulsar a cualquier profesor que se desvíe de la doctrina tradicional. Y claro, la doctrina tradicional en química orgánica pues no es tan importante. Pero, ¿qué ocurre en psicología? Que la doctrina tradicional es la que se ha venido enseñando siempre en las cátedras de psicología racional, que es la psicología tomista. Que, por cierto, es muy interesante. Es que esto es lo dramático. La psicología tomista es muy interesante. Pero, claro, no es la única manera de ver la mente humana. Bueno, pues inmediatamente, como no aceptan el decreto Orobio, se separa de la docencia, o sea, se expulsa de la universidad a Augusto González de Linares, a Laureano Calderón, a Francisco Ginés de los Ríos, a Nicolás Salmerón, a Gumersindo de Azcárate, a Tomás y Andrés Montalvo, a Emilio Castelar, a Eugenio Montero Ríos, a Laureano Figuerola, a Segismundo Moret. Muchos de ellos os sonarán de calles de Madrid, porque hay varias que tienen una calle. Segismundo Moret, Antonio del Valle y Ripoll, Jacinto Mesía, José Muro Salgado, Manuel Varela de la Iglesia, Salvador Carlerón y Arana, Eduardo Soler y Hermenegildo Ginés de los Ríos, el hermano de Francisco.
todos estos profesores quedan fuera de la universidad. ¿Vale? Bueno, y alguien se estará preguntando, bueno, pero ¿por qué es tan importante para el desarrollo de la psicología científica en España esta situación de expulsión y censura de la doctrina? Pues porque hacía pocos meses que se había publicado los principios de psicología fisiológica de Wundt. Es decir, en el momento en el que el decreto Orovio impacta en la Universidad Española, es el momento en el que puede estar empezando a llegar la doctrina experimental de Wundt. Y la doctrina experimental de Wundt no se homologa a la doctrina tradicional, porque es una doctrina a la que se le acusa, propio Menéndez Pelayo, a que se le acusa de positivista y materialista, y encima viene de Alemania, que ya se sabe que son protestantes y masones. Así que la doctrina de Wundt inmediatamente es una doctrina sospechosa. ¿Qué ocurre? Pues esta coincidencia, la publicación del libro fundamental, digamos el que se considera como el libro fundacional de la psicología científica europea, y el decreto Orovio, hacen que en España el desarrollo de la psicología científica tiene una característica que es totalmente distinta del resto de Europa, y es que el desarrollo de la psicología científica tiene lugar fuera de la universidad. La universidad queda al margen del desarrollo de la psicología científica durante 25 años. Lo vamos a ver. Bueno, se publica el libro en la universidad, callados, pero en otros sitios no. Es decir, que no se entienda que en España no se hizo cargo, la ciencia española no se hizo cargo de la psicología experimental de Wundt. Sí se hizo cargo, pero fuera de la universidad. Vamos a hacer un repaso muy breve. ¿Dónde? Pues en primer lugar en la prensa. Esto es el diario El Imparcial, que era como el diario El País de la época. Y este señor que escribe esto es un señor que tiene una sección que se llama Revista Científica e Industrial. Este señor se llama Emilio Huelin Newman y es un ingeniero de minas que se dedica a la divulgación científica. Y fijaros lo que dice. El célebre catedrático Guillermo Max Wundt, autor de importantes trabajos fisiológicos, cuyos libros en alemán sobre los movimientos de los músculos, el alma de los hombres y los animales, fisiología humana, mecánica de los nervios y centros nerviosos y otros varios muy notables, acaba de publicar la primera parte de la psicología fisiológica. O sea, que cuando se publicó el libro de Wundt, inmediatamente fue conocido en España, pero no en la universidad, en la prensa, en el Imparcial. Al mismo tiempo, 1875, aparece en España otro señor fundamental para la historia del desarrollo de la psicología científica. Ese señor se llama José del Perojo y Figueras, un señor nacido en La Habana, que como sabéis en la época es una provincia española, hasta el 98 fue, y que es un señor multimillonario que decide, en vez de matricularse en la Universidad de La Habana, ponerse a viajar por Europa. Viene primero a España, le dicen que los catedráticos más destacados y con los que debe hablar es con don Nicolás Salmerón, con Francisco Ginés de los Ríos, etc. Y se estudia el krausismo. Y, por decirlo de una manera suave, dice que el krausismo no le termina de llenar, como alternativa a la filosofía tradicional. Viaja por Europa, conoce a Wundt, conoce a los del círculo neocantiano de Heidelberg y publica en 1875 ensayos sobre el movimiento intelectual en Alemania. Y fijaros sobre las personas que habla en este libro, entre otras muchas: Fechner, Darwin, Haeckel, Wundt, es decir, está publicando un texto en el que divulga las nuevas ideas sobre, no solamente sobre la psicología, pero también sobre la psicología. Y como le parece que eso es poco, funda una revista que se llama la Revista Contemporánea, en la que en todos los números hay un artículo, o bien original, o bien una traducción, en la que él
publica lo que se está publicando en ese momento en Alemania o en Inglaterra. El ejemplo lo tenéis aquí. En un número posterior, Perojo publica en su revista la traducción del artículo de George Sully, que había salido en Mind, que se llama La psicología fisiológica en Alemania. ¿En dónde? Y este artículo, atención, este artículo es un resumen perfectamente ordenado y riguroso de todo el volumen Psicología fisiológica en Alemania. Es decir, el lector español tenía un resumen muy bien hecho de lo que había publicado Wundt en Alemania. En Cuba, que repito otra vez más, es una provincia española, otro cubano, pero un cubano que se quedó en Cuba, no vino a España como Perojo, funda la Revista de Cuba. Y en la Revista de Cuba se dedica a la divulgación del pensamiento de Wundt, del pensamiento de los asociacionistas británicos, es decir, difundir la nueva psicología. Por ejemplo, este artículo, os lo he traído porque es una anécdota muy divertida. Es un artículo sobre Alexander Bain y el asociacionismo de Alexander Bain. Y publica el artículo porque ha tenido noticias de que Alexander Bain ha muerto y está indignado porque las publicaciones internacionales no se hacen eco de la muerte de Bain y de sus méritos. Claro, había un problema, y es que Alexander Bain no había muerto. Había muerto un ingeniero que se llamaba Alexander Bain y que Barona pensó que era Alexander Bain. Y entonces le extrañaba mucho que las publicaciones internacionales no dijeran nada. ¿Qué iban a decir si Alexander Bain estaba vivo? Pero da igual, lo que quiero decir es que estaba pendiente permanentemente de lo que ocurría en Europa para difundirlo en Cuba. Este caballero, Enrique José Barona, en 1888 reunió todo el programa de conferencias sobre psicología científica que había dado en la Academia de Cuba y las publicó en este volumen que se llama Conferencias Filosóficas, Psicología, pone segunda serie porque la primera serie está dedicada a la lógica, en lo que constituye, yo creo, el primer manual de psicología científica experimental que se publicó en España. Lo publicó en 1888 Enrique José Barona en Cuba. ¿Y qué otro sitio se dedica a la difusión de la psicología experimental? Pues el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid. Y se dedica a la difusión de la psicología experimental, pero no porque un día vaya a dar una conferencia un psicólogo. Vamos a ver. Este señor es Jaime Vera, el famosísimo psiquiatra, amigo de Simarro, un intelectual de primer nivel, y además un político destacado. Es uno de los cofundadores del Partido Socialista Obrero Español y uno de los primeros que el primer texto de filosofía marxista, o mejor dicho, de análisis marxista que se conoce en España, es un texto de Jaime Vera que se llama Informe de la Agrupación Socialista Madrileña. Bueno, pues este señor en el Ateneo abre un ciclo de conferencias, y esto es la crónica que publica El Liberal sobre la conferencia de apertura. Y dice El Liberal: un discurso de verdadera sensación escuchó anoche el Ateneo, de boca del doctor don Jaime Vera, secretario de la sección de Ciencias Naturales, exponiendo el tema que ha de ser asunto de las discusiones de dicha sección: concepto naturalista de la psicología. El doctor Vera, con gran sinceridad y franqueza, expuso en un discurso profundísimo el cuadro completo de las doctrinas materialistas y de todas sus consecuencias en el orden filosófico y social. Hizo una severa crítica de los dos procedimientos de investigación psicológica, o sea, el intuitivo y el de observación externa, manifestando que solo este último puede dar conocimientos ciertos. Y no es solamente que hablara Jaime Vera, es que se abrió una serie de debates sobre las ideas de Jaime Vera. Unos le pusieron a parir, otros, como los Simarro no, porque estaba en ese momento en París, pero los del ciclo de Simarro le apoyaron, etc. ¿Creéis que esto es lo único que hizo el Ateneo? Pues
aquí tenéis, el Ateneo y el Nuevo Laboratorio, el diario El Liberal en 1895. En la última Junta General que el Ateneo celebró el 4 del corriente, fue aprobado por una inmensa mayoría el proyecto de creación en la docta casa de un laboratorio de biología, de psicología experimental y de antropología, bajo la dirección de los señores Cajal, Simarro, Antón, Salillas y Escudero. Estos ilustres doctores, sin levantar mano y con el interés que empresa tan beneficiosa merece, están confeccionando el plan, método y presupuesto de esta enseñanza, más que superior, superiorísima. Y en breve plazo, el primer centro científico de España dará inequívocas pruebas de que la regeneración del país, por medio de la instrucción, es empresa que le preocupa y le interesa. Aquí en nuestro pueblo, donde por desgracia no existe ningún laboratorio oficial de psicología positiva, pues solo el doctor Simarro, con el altruismo que le caracteriza, explica en el museo al que lo quiere aprender, ciencia tan metida hoy en el campo de la experimentación. O sea, el Ateneo decide montar un laboratorio de psicología experimental. Y en la noticia se comenta que es imprescindible porque el único sitio donde se puede aprender psicología experimental es en los cursos que de forma totalmente altruista está dando Luis Simarro. ¿Dónde? En el Museo Pedagógico Nacional. Museo, no penséis en el concepto de museo actual. Museo era un centro de estudios. Y dice la noticia de 1895 del Liberal: el doctor Simarro comenzó anoche en el Museo Pedagógico Nacional los experimentos de psicología fisiológica, utilizando los aparatos de aquel laboratorio. Estos experimentos son la aplicación práctica del curso que ha venido dando y que continuará todos los martes. Es la primera vez que en nuestro país se hacen esta clase de trabajos de psicología experimental. Simarro fue el primero, pero no en la universidad, sino años antes de que él llegara a la universidad, en el Museo Pedagógico Nacional. Y he dejado para el final otros divulgadores de la psicología experimental en España, que fueron los señores de la Institución Libre de Enseñanza. Aquí tenéis la primera junta directiva. Y lo he dejado para el final porque la relación de la Institución Libre de Enseñanza, o sobre todo del krausismo, con la psicología experimental fue una relación ambivalente. No la abrazaron encantados, y era totalmente lógico, claro, porque recordemos, el krausismo era una doctrina fundamentalmente idealista. Bueno, durante muchos años en los libros se ha venido diciendo que la psicología científica experimental había llegado a España de la mano de la Institución Libre de Enseñanza, y se venía diciendo esto porque este señor, don Francisco Jiménez de los Ríos, en este manual de la asignatura de psicología para la escuela de señoritas, las lecciones sumarias de psicología, había incluido un pie de página en donde ponía, en la segunda edición: pero si en cuanto al fondo de la obra, los progresos que en los últimos años han realizado la antropología, la fisiología, la psicofísica, Boone, Fechner, tal, exigían se completase el punto de vista antropológico expuesto ya en la primera edición, principalmente inspirado en Krauss. O sea, este es el comienzo de lo que a mí me parece una leyenda, eso que se llama el krausopositivismo. O sea, el intento de combinar el krausismo con el positivismo. Bueno, si te lees el índice del libro, te das cuenta de que, vale, será compatible, pero en el índice pone psicología general, el espíritu y el cuerpo del hombre y el del animal, vida del cuerpo y sus funciones, edades e ideas del sistema nervioso, unión del espíritu y el cuerpo del hombre, idea del espíritu, análisis del espíritu, cualidades del espíritu. Es decir, era un libro krausista con, eso sí, unas cuantas citas a autores de psicología experimental, pero el marco conceptual no había cambiado para nada. Así que, no. Aquí tenéis una pequeña cita que os he traído de un krausista acérrimo, Urbano González Serrano, en el que está hablando de las nuevas doctrinas que hoy vienen por el mundo intelectual en Europa, y dice: de estas, las más ganosas de dominar con imperio absorbente el inconmensurable campo de la cultura son las que, constituidas con el nombre de estudios de psicofísica,
que son especie de puente levadizo, era muy poético, de puente levadizo para llegar a constituir la física del alma, o lo que ha dado en llamarse, con una audacia inexplicable, la nueva psicología, una psicología sin alma. Bien, los krausistas evidentemente eran idealistas, lo que no eran tontos para nada. De manera que al mismo tiempo que criticaban teóricamente la psicofísica, invitaban a Luis Simarro a dar un curso sobre teorías modernas sobre las funciones del sistema nervioso. Y no solamente eso, sino que en el boletín de la Institución Libre de Enseñanza le invitaban a publicar las investigaciones que estaba realizando en el Museo Pedagógico Nacional, en este caso sobre el exceso de trabajo mental en la enseñanza. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no, la psicología científica no llegó a España de la mano, por supuesto de la universidad, no porque el decreto Orovio había echado, mejor dicho que haber echado, había impedido que la psicología científica se divulgara en la Universidad Española. Pero tampoco fue la Institución Libre de Enseñanza, fueron... Bueno, entonces, antes de poner las últimas imágenes, que es una reflexión sobre la situación actual. La idea central de esta pequeña charla es que el decreto Orovio de 1875 coincidió con el impacto de la psicología experimental en Europa, que fue a partir del manual de Boone de 1874. De manera que bloqueó la entrada de la psicología científica en la universidad, no pudo bloquearla en otros ámbitos, entre otras cosas, porque Cánovas le dio mano suelta a Orovio en la universidad, pero le impidió que ejerciera una censura de prensa, censura de libros, etcétera, etcétera, de manera que la psicología experimental penetró en la prensa, penetró en las publicaciones de don José del Perojo, penetró en el Museo Pedagógico, penetró en el Ateneo y penetró en la Institución Libre de Enseñanza. ¿Vale? Pero que os quede esta idea. España ha sido totalmente distinta al resto de Europa en el sentido de que quedó bloqueada el acceso a la universidad, pero se divulgó por los divulgadores, los editores y traductores como Perojo, el trabajo de la Academia de Ciencias de La Habana, el de Ateneo de Madrid, el laboratorio del Museo Pedagógico y la Institución Libre de Enseñanza. ¿Vale? Pero de forma totalmente distinta a toda Europa. ¿Cuándo llega la psicología experimental a España? La primera cátedra, don Luis Simarro, en 1902. Es decir, 27 años después del decreto Orovio, se crea una cátedra de psicología experimental en la Universidad de España. Y como yo siempre digo, el estudio de la historia está muy bien, y para los que nos gusta la historia es muy entretenido, pero la historia nos debe servir siempre como maestra, nos debe contar algo sobre lo actual. Y entonces, 150 años después del decreto Orovio, ¿hay amenazas actuales a la libertad de cátedra? Pues sí que las hay. Esto es solamente un resumen, Así que yo diría que el decreto Orovio 2025 es peor que el decreto Orovio 1875. Porque en 1875 el decreto Orovio respetaba a la universidad pública. El decreto Orovio del 2025 no la respeta. Y con esto os doy las gracias.